Muy buenas tardes, este es el video número 183 y continuando con los estudios, entonces que tenemos sobre la comprensión de las palabras y también tenemos sobre el libro de, aquí estamos ahora en el libro de Efesios, aquí en la última parte, ¿ya? Entonces vamos a aquí seguir reflexionando en la palabra de Dios y mirando, ¿cierto? Como siempre, aquí lo que es el fuero interno que Dios construyó, que Dios creó dentro del hombre, dentro del ser humano, y que es el lugar donde se está llevando a cabo el, el gran plan que Dios tiene para la humanidad. Cuando digo la humanidad, es por la cobertura que todo el mundo tiene hacia, hacia el camino de Dios. Eso no quiere decir que Dios va a salvar a toda la humanidad, porque no depende de Dios, sino que depende de cada uno que tome sus decisiones para poder entonces acercarse a la presencia de Dios. Pero eso es prerrogativa del hombre y no prerrogativa de Dios. Así que vamos a ver aquí inmediatamente una ley que para una ley que para esta, ¿cierto? Aquí para la condición de alcanzar el, aquí el proceso de santidad que la persona necesita como cristiana, seguir desarrollando todo este camino, ¿ya? Es un camino largo, por decir, de desarrollo, de estudio, de preparación, de crecimiento. Y para ello hay una ley que es tremendamente importante y, y aquí debemos de entenderla, ¿ya? Aquí la comprensión de palabra nos va a llevar entonces a esta ley que es tan necesaria, que es un auxiliar, que es aquí propio de que la razón desarrolle esta ley. Aquí la palabra es estable, ¿ya? Estabilidad. La palabra estable, de estabilidad. Aquí dice la definición, vamos a ver primero, dice que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Temperatura, economía estable, que permanece en un lugar durante mucho tiempo. Inquilino estable, que mantiene o recupera el equilibrio. Un coche muy estable. La estabilidad es el equilibrio que una persona necesita aquí. Pero la estabilidad, hay otras leyes que están asociadas a la estabilidad, como son aquí la reconciliación, como es aquí la madurez, ya la perseverancia y un montón de otras leyes que están asociadas aquí para que uno pueda lograr tener estabilidad en la vida. Las propiedades dice que tienen la propiedad de la tranquilidad, la estabilidad da ese trasfondo, tiene la propiedad del equilibrio de poder. Aquí hay una compensación de los poderes. Aquí no, la persona cuando está en el camino de Dios no hay como dice, ahí la persona no tiene que andar con muletas, ¿verdad?, en el camino, sino que puede estabilizarse perfectamente. Dice, tiene bases definidas,
Tiene aquí bien definida, estudios bien concretos, estudios bien estudios bien hechos. Dice, contiene parámetros convencionales. Aquí ayudado por cuando hablamos de parámetros convencionales, que en el fondo es el sentido común, ya el sentido de la lógica y de todo lo creado, que a la persona le da la percepción de lo humano, ¿ya? O sea, la persona nunca se separa de lo que es como ser humano, ¿ya? Aquí el convencionalismo, acuérdense que es aquí la manera lógica de mirar la vida. Dice, mejora su calidad de vida. Sin duda que la estabilidad es una bendición, la estabilidad ya sea económica, emocional, una estabilidad racional, ya la estabilidad de pareja también, ya como trabajador, qué sé yo, hay un montón de situaciones en las cuales el ser humano se ve beneficiado cuando existe la estabilidad. Vamos a ver el contenido. Dice, la ley de la estabilidad está consignada como una ley que regula los estados emocionales. Aquí porque la estabilidad, ¿cierto?, está asociada con la reconciliación. Y también para poder sacar aquí, el conflicto, los conflictos internos, porque la reconciliación le permite aquí entonces arreglar los problemas del corazón, los problemas del corazón. Dice, y les da una cobertura equilibrada de acuerdo al momento que vive. La estabilidad es una ley en rigor muy necesaria para la relación de pareja. Ya hemos estado hablando de esto. Dice, el amor es mucho más exitoso y crece con mayor fuerza cuando se da en un clima estable emocionalmente. También en la crianza de los hijos, la estabilidad es fundamental para la enseñanza y la formación, para criar hijos en los cuales los ciclos de la realización pueden lograr sus objetivos. Y aquí también es muy importante proyectarse con un ejemplo hacia los hijos, ejemplos de estabilidad. Si uno tiene estabilidad, entonces los hijos, ¿ya?, también lograrán alcanzar sus objetivos, ya sea en el colegio, ya sea como hijos, ya que la conducta de los padres, acuérdense, le afecta mayormente a los hijos. Por tanto, tal como sale ahí en Ezequiel 18. Y aquí, por eso es importante la estabilidad de los padres para que los hijos también disfruten del buen equilibrio. La estabilidad es esencial en las leyes de la familia para poder lograr la calidad de justo ante Dios. Ya sabemos que todo lo fácil que es comunicarse con personas que son estables emocionalmente. Aquí, cuando se encuentra uno con personas así, ¿cierto?, todo es más llevadero, todo es más fácil, y sobre todo si están dentro del hogar, se convierte en una bendición para toda la familia. Aquí dice lo fácil que es trabajar con las personas, de cómo la estabilidad ayuda a evitar los problemas y las dificultades. ¿Ya? Los problemas con personas establece, o sea, una persona estable crea confianza. Crea confianza una persona estable.
Y dice, y son muy codiciados como trabajadores. Que los trabajos necesitan gente estable, gente que sabe manejarse, gente que eh, es emocionalmente tranquila y que trabaja bien. La estabilidad es la mejor empresa donde invertir, dice, es contar con un capital invaluable que le abrirá muchas puertas, ¿no? La estabilidad ayuda mucho. Dice, ¿qué es el sentido práctico? ¿Qué es en el sentido práctico la estabilidad? Dice, ¿cómo podemos hacer, cómo la podemos hacer comprensible? Dice, lo primero que debemos saber es lo que antecede a la estabilidad, y es un cúmulo de leyes que en su conjunto logran un estado emocional. Por eso les hablaba yo que esta es una ley que está asociada con otras leyes. Antes de que aparezca la estabilidad, tienen que darse un montón de condiciones en el corazón de la persona. Que tiene que haber la reconciliación de los conflictos internos, mayormente, para que la razón pueda lograr la estabilidad. Dice, aquí dice, no podemos autoconvencernos de que somos equilibrados y engañarnos a nosotros mismos con los eufemismos. A veces alguien le pregunta, ¿eres tú estable? La persona dice, sí, yo por supuesto, yo soy una persona tranquila, soy estable, soy hasta buena persona, ¿verdad? Pero sabe, es como la persona se mira a sí misma, no como los demás lo perciben a uno. Por eso dice el principio, aquí en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Ve? Uno no se puede fiar si uno tiene la formación del mundo, si todo en la distorsión está ahí, en su corazón. La estabilidad no es una ley natural. Cuando dice engañoso es el corazón, aquí el que causa ese engaño en el corazón de la persona es la distorsión. Así que nadie se puede librar de eso. Uno siempre tiende a tener una buena percepción de sí mismo, ¿verdad? Pero se engaña. Dice, la estabilidad no es una ley natural. La estabilidad se logra con mucho trabajo y esfuerzo, dice, y se va logrando con el paso de los años. Analicemos algunas leyes que permiten tal condición, pero antes leamos una ley que está en Salmo 34:14. Y veamos esta ley. Dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y aquí, apártate del mal y haz el bien. Aquí es la Biblia da muchas claves para poder lograr la estabilidad. Dice, parece que para que una persona abandone el estado del mal en que está habitando en sí misma, debe conocer bien para poder tener un punto de inflexión que le permita hacer los cambios necesarios. Una persona tiene que, para poder dejar el mal que está en uno, ya sea esta inestabilidad emocional, porque sabe, una de las cosas que más afectan a los seres humanos son los estados emocionales. Estos estados emocionales aquí en que uno a veces anda demasiado serio por la vida o anda demasiado inquieto o enojado o anda aquí irritante, aquí en que nadie lo soporta a uno. ¿Bien? Por eso aquí dice, tenemos que dice aquí, para poder tener un punto de inflexión que le permita hacer los cambios necesarios, todas las decisiones que a diario tenemos que tomar están basadas sobre estos dos sistemas.
Por tanto, el bien es la base sobre la cual construiremos nuestra estabilidad emocional. ¿Ve? Aquí es donde se puede lograr la estabilidad emocional en uno. ¿Ve? Y no uno tener que verse afectado. Acuérdense que también los estados emocionales no tan solo están dentro de uno, sino también afuera. A veces ya una persona puede decirle algo y le reactiva inmediatamente el enojo o lo irrita, ¿verdad? Lo enoja, la persona lo mueve emocionalmente. ¿Ya? Dice, también cabe decir que el mal tiene la propiedad de ser perturbador, mientras que el bien, por el hecho de ser compatible, le da una mayor estabilidad a sus emociones. Por eso es importante aplicar los principios. Aplicar los principios y aplicar toda la ley aquí. ¿Ya? Porque eso es compatible y eso le dará estabilidad. ¿Ya? La persona podrá, entonces, no cualquier preocupación lo va a desestabilizar. Aquí también dice el Salmo, dice, busca la paz y síguela. La estabilidad debe ser desarrollada. Dice, busca. Aquí la persona tiene que ir en busca de estos valores. Dice, implica un estado permanente aquí de búsqueda de los valores que nos guían a ese propósito. La palabra de Dios se desarrolla en forma íntegra. Tiene que haber una entrega a la práctica, a la aplicación. Dice, cuando estamos en un estado emocional estable. Simplifiquemos nuestros estilos de vida para que tengamos los espacios necesarios para alcanzar la paz. La paz que se necesita para que la estabilidad pueda crecer en nosotros. Aquí simplificar el sistema de vida. A veces hay personas en que viven un sistema de vida muy complejo, ¿ya? Y en cosas que son innecesarias. Por lo tanto, uno, si uno va a lograr la estabilidad, entonces uno tiene que simplificar, ¿ya? Todo aquello que está de más en su vida y que uno puede vivir perfectamente sin esa complejidad, sin esa forma tan de tanta presión sobre uno. Dice, uno de los componentes que contribuyen a la estabilidad es la confianza en Dios. Eso también le da a uno estabilidad. ¿Ya? Dice, pero para esto debemos estar persuadidos de su verdad. Es por esta razón que siempre sugerimos que los temas se estudien a fondo. Reunir el máximo de datos de manera que no tengamos dudas. Aquí está la otra ley, ¿verdad? De manera que no tengamos dudas. Acuérdense que la duda desestabiliza, ¿ya? Y también produce estados emocionales como el miedo y la desconfianza. Como dice aquí Santiago 1:6, dice, pero pida con fe. ¿Qué quiere decir? Mire, pida aquí sabiendo lo que está haciendo, ¿ya? Aquí no pida en forma ignorante, ¿ya? Sino que sepa con certeza qué es lo que está haciendo la persona. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ya habíamos estudiado esta ley. Aquí dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí hablando de la ley de la duda, pero eso le crea inestabilidad a la persona. Por eso dice, las convicciones nos ayudan a evitar la relatividad, a estar bien definidos
y bien cimentados. Aquí, como dice, sólido en nuestros planteamientos. Aquí sólido, bien estable. Dice, y en nuestras conductas. Dice, todas estas leyes contribuyen a la confianza en Dios y a nuestra estabilidad emocional, dice, al equilibrio y a la compensación, que es lo que se necesita aquí. Uno, por eso, esta estabilidad que se necesita, entonces uno la puede ir logrando en la medida que va reconciliando, en la medida que va sanando sus conflictos interiores, en la medida que va practicando los valores, en la medida que va aquí. Todo eso está asociado. Aquí los buenos análisis también, ¿ya?, que ayudan. Dice sinónimos, ¿ya? Aquí dice firmes, constantes, sólidos, seguros, ¿ya?, perseverante, sostenido, afianzado, compensado, equilibrado. Aquí todo eso se puede lograr, aquí toda esa estabilidad se puede llegar a tener, ¿cierto?, con esta ley. Dice, los antónimos son inestable, inseguro, mudable, variable. Ahí, entonces, esta ley de la estabilidad, ¿ya?, importante ley, necesaria para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Aquí vamos a ir a... Aquí habíamos quedado entonces en el estudio aquí que habitualmente tenemos. Estábamos aquí en Efesios capítulo 5, versículos 6 en adelante. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, aquí con argumentos. Aquí el mundo tiene muchos argumentos. Aquí Dios dice, miren, no se dejen engañar. Aquí la persona tiene que investigar. Por eso es que un cristiano no rechaza los argumentos que el mundo da, sino que derriba argumentos con la verdad. Cuidado con cometer el error a veces de rechazar los argumentos sin haberlos sometidos a un análisis, sin haberlos sometido a un escrutinio, sin haberlos sometido a un estudio, a una investigación. Y entonces uno puede derribar los argumentos que ellos tienen. Así es como Dios nos enseña. Porque si se trata entonces de rechazar al mundo, no vamos a aprender nada. Entonces, aquí, acuérdense que el principio general es que la razón tiene que entender ambos caminos, tanto la formación del mundo como la formación de Dios, para poder hacer la conversión, ¿ya? Pero no podemos solamente entender el camino de Dios y sin entender el camino del mundo, porque si no lo entendemos, entonces no podremos sacarlo de él, no podremos sacarlo del corazón. Así que es muy importante, como dice aquí, nadie os engañe en palabras vanas, dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, hablando de lo que en el mundo, cuando el mundo decide permanecer en la ignorancia, en la distorsión. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, que quiere decir que uno no albergue dentro de uno estas palabras engañosas, ¿verdad?, estos argumentos que ellos tienen. Aquí en el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, en otro tiempo estabais ignorantes, estábamos ignorantes viviendo en el mundo. Dice, más ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora sois luz, ahora sois entendidos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Dice, andad como hijos de luz. Aquí tiene que haber esa consecuencia, ¿verdad? Tiene que haber que lo que uno cree, uno también lo vive.
Dice, porque del fruto del Espíritu es en toda, porque el fruto del Espíritu, aquí hablando del trabajo de la razón, el trabajo de la razón que hace con la ley de Dios, dice, ¿qué es lo que se produce ahí? Dice, es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí con los valores, con una conducta justa, aquí respaldada, todo eso por la verdad de Dios. Aquí, versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable a Dios, y quiere decir si se ajusta al plan maestro que Dios diseñó. Si se ajusta a ese plan, entonces esas son las cosas que son agradables a Dios. Por eso que eso es olor grato para Dios. Aquí un corazón limpio. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aquí no participéis en las obras infructuosas, que son las obras aquí que no producen frutos. Obras que son totalmente vanas, pero uno no puede participar con el mundo. Dice, sino más bien reprenderlas, sacarlas de uno. Uno tiene que alejarlas de la vida de uno. Aquí, acuérdense que esto mayormente, mayormente tiene que ver con el sistema conceptual del mundo, con el sistema de creencia, con el sistema de educación, el sistema de formación. Uno siempre tiene que ir a lo profundo en todo esto. Uno no puede aquí andar por la superficie, porque entonces no será muy poco lo que logre ahí entonces cambiar. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquí, no tiene uno que distraerse ni entretenerse, ¿verdad? Aquí hay mucha información en las redes sociales, ya que yo continuamente tengo que estar pasándolas de largo, ¿ya? Y solamente aquello que es importante, solamente aquello que contribuye, de alguna manera contribuye a mi crecimiento, entonces sí, lo aprovecho. Pero lo demás lo paso por alto. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando uno está con la verdad de Dios, entonces uno puede ver el trasfondo de los temas que hay en la sociedad, el trasfondo de los conceptos, de las ideas, ¿verdad? El trasfondo de la convivencia del ser humano, de cómo se maneja en los diferentes estamentos. Aquí también dice, por lo cual dice, y aquí una ley tremendamente importante, y es la ley que hemos venido hablando, aquí la tenemos, aquí en Efesios 5:14, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Ya sabemos que, dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya sabemos que esa es la condición natural en la que está todo ser humano. Está muerto en el corazón por la cantidad de mentira y distorsión la que tiene con la formación del mundo. Así que el ser humano, esa es la condición natural en la que están todos. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, a la razón, para que entonces se levante de los muertos, que quiere decir se levante de un sistema que está muerto, un sistema que no le da vida. Levántate y entonces te alumbrará Cristo, aquí te dará vida a tu corazón. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí es lo mismo que hemos venido hablando recién, aquí creo que lo complementa muy bien. Dice, mirad pues
con diligencia, ¿cómo andáis? ¿Ves? Aquí uno tiene que estar mirándose continuamente, tiene que estar vigilándose, tiene que estar haciéndose ese seguimiento que uno debe hacerse con respecto a su propia conducta, con respecto a su forma de mirar la vida, con respecto también a lo que ellos dicen, con respecto a los argumentos, con respecto a su modo, el modo de vida que tiene el mundo. Dice, por eso dice, no como necios, sino como sabios. Uno tiene que aprender aquí a manejarse con la ley. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Aquí hay algo tremendamente importante. Dice, aprovechando bien el tiempo. Una de las cosas de la cual Dios le da a cada persona es el factor tiempo, que es un tiempo determinado de vida, desde que nace hasta que muere, ¿verdad? Ahí eso es variable, ¿ya? Pero aquí lo que hay que entender es que ese factor tiempo es el cual Dios le da a cada persona para que pueda desarrollar el camino. Y si uno no se entera de la verdad de Dios, si uno no busca a Dios, entonces la persona morirá, habrá farreado su propia vida. ¿Ya? La persona se corrompió en su corazón aquí y estuvo muerto ahí, no, nunca le dio vida a su corazón aquí mediante la ley de Dios. ¿Ya? Dice, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Aquí los días son malos, ¿qué quiere decir? El sistema del mundo está totalmente distorsionado, así que no vale la pena ir en busca del mundo, no vale la pena ir y andar como el mundo anda, no, porque van directo a la muerte. Por eso nuestro Señor Jesús venía a rescatarnos de esa vana condición. Dice, por tanto, no seáis insensatos. ¿Ve? No seamos insensatos aquí, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Seamos entendidos. Aquí la razón tiene que trabajar aquí en el pleno entendimiento, para saber entonces cuál es el plan de Dios, para saber cuáles son los objetivos que Dios persigue y cuáles son la meta donde hay que llegar y cómo hacerlo para poder llegar. Aquí en el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Primero que todo, aquí cuando una persona se embriaga con vino, ¿verdad? Aquí la razón, ¿verdad? Es la razón pierde el control, porque la razón se emborracha. La razón no puede, y entonces el instinto toma el control. El instinto toma el control. Y la razón queda como adormecida, ¿verdad? Aquí como drogada, como atontada. ¿Ya? Por eso dice, no os embriaguéis con vino, dice, antes bien, ¿cierto? Antes bien, sed llenos aquí del Espíritu, sed lleno de una razón que gobierne vuestras vidas, de manera que la razón nunca se apague, ¿verdad? Con la borrachera, que es lo que nos está enseñando, que sea la razón la que siempre tiene el control. Y en esto uno tiene que tener cuidado, porque a veces tenemos la tendencia a engañarnos a nosotros mismos y a creer que siempre somos seres racionales. Y no nos damos cuenta que el instinto está gobernando nuestras vidas. Por eso uno tiene que estar continuamente cultivando el desarrollo racional. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
en vuestros corazones, que nuestro corazón sea una alabanza a Dios, ¿ya? Por todo el trabajo que se está realizando. Dice, dando siempre gracias por todo, ¿cierto? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Uno debe de ser muy agradecido de Dios, de todo lo que le proporciona, ¿cierto? Para poder alcanzar la salvación. Bien, ahí entonces el último versículo que teníamos ahí de este libro de Efesios, hasta ahí, ya después vienen estos relatos que son propios de lo interno de las iglesias, aquí hablando de los Efesios. Ya, así que vamos aquí a ir entonces al siguiente libro, aquí. Siguiente libro, que es el libro de los Filipenses. Y aquí vamos a ver algunas escrituras también importantes. Aquí en el capítulo 1, acuérdense que estamos sacando, estamos sacando todas aquellas que son leyes importantes, ¿ya? Y que están relacionadas con el fuero interno. Aquí en el capítulo 1, del 9 al 11, versículos 9 al 11, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Vamos a leer primero estos dos versículos. Dice, esto pido en oración. Acuérdense que el apóstol Pablo siempre era muy preocupado como ministro de todas sus ovejas, ¿ya? Que él se sentía responsable de su crecimiento, y dice que vuestro amor, todo esto que se va logrando aquí, de todo este amor, dice, abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Ya? En ciencia y en todo conocimiento. Por eso que esto es la ciencia. Por eso uno tiene que tener un buen manejo de la ley, y uno tiene que saber, ya aquí uno tiene que crecer en todo esto que es, aquí como dice, en todo conocimiento. ¿Ya? Uno tiene que profundizar en la ley de Dios y tiene que saber la palabra, cuando la lee, saber de qué es lo que está hablando. ¿Ya? Y tal como tal como lo hacemos, ve que estamos estudiando la comprensión de las palabras, ¿ya? La comprensión de la ley. Y podemos encontrar aquí las propiedades que tiene la ley, ya en qué medida nos ayuda o en qué medida perjudica la ley. La vamos conociendo, diferentes palabras, diferentes formas de mirar, ¿ya? Y de entender la ley. Ese es un ejemplo de lo mucho que se puede lograr, ¿ya? De lo mucho que se puede lograr. Yo me acuerdo cuando estuve escribiendo la revista hace ya algunos años, aquí habían había todo un formato, ¿ya? Por el cual yo me guiaba, y estaba el editorial, ¿cierto?, donde yo hablaba ahí de una manera más personalizada, ¿cierto? Un estudio más personalizado era aquí el editorial. Después estaban las reflexiones de la palabra de Dios, ¿ya? Ve una nueva forma, ¿ya?, de mirar palabras sueltas, aquí donde se analizaba un versículo de la Biblia, ¿ya?, y donde se hacía todo un estudio. Aquí también estaba la comprensión de palabras, como ya lo sabemos. Aquí están estos diferentes formatos, como digo. Aquí está una reflexión a la carta, aquí una reflexión a la carta.
ya, ve diferentes formas de estudiar la palabra de Dios, con diferentes ángulos, ¿ya? Aquí diferentes maneras de mirar la palabra de Dios. Dice el estudio y análisis de la palabra de Dios, ¿ya? Donde se estaba estudiando aquí el libro de Proverbios, ¿ya? Conociendo nuestra identidad, aquí conociendo nuestra identidad. Y entonces aquí, conociendo nuestra nueva identidad, ¿ves? Familiarizándose aquí con todo lo que Dios nos va enseñando. Aquí las directrices, ¿qué son las directrices? ¿Ya? Y cómo podemos formarlas dentro de nosotros. Una, dice, las directrices, una formación para los hijos de Dios. Y así, ve aquí, creo que hay una última sección, sí, que se llama la configuración de los conceptos, aquí. ¿Ya? Y aquí yo hablo del concepto del espíritu, aquí, la configuración de conceptos, también una forma diferente. ¿Ya? Y aquí agregándole información extra, ¿ya? Y de ahí llegando al final, ya, para todo esto. Por eso se puede lograr muchas cosas, ¿ve? Aquí mediante, con mucho entendimiento sobre la palabra, manejando la ley. ¿Ya? Ya vemos que vamos en el video 183, ¿ve? Y eso conlleva mucha información, aquí mucha preparación. Durante muchos años ya hemos estado trabajando en la palabra de Dios. Yo comencé allá en la adolescencia, ¿ya? Aquí cuando tenía ya 11, 12, 13 años, ya era conocedor de los 10 mandamientos. Entonces uno debe de mantenerse ocupado en la palabra de Dios con mucha preparación, mucha educación y mucha familiaridad con toda la ley. Y uno puede llegar a entender mucho de ello. Puede uno llegar a tener una razón plena. Por eso aquí dice que vuestro amor abunde aún más y más. Aquí tiene que alcanzar la plenitud. Dice, para que aprobéis lo mejor. Aquí aprobar lo mejor quiere decir todo aquello que nos conviene como cristianos, a fin de que seáis sinceros. Acuérdense que la sinceridad es un valor, es un valor que se logra, ¿ya? Porque uno puede llegar a ser sincero, ¿cierto? Ya conocemos ese valor, yo creo que lo expliqué también ahí en varios videos, ya en los primeros videos cuando tratamos los valores, pero la sinceridad, que es un valor que se aplica gradualmente. Uno no puede llegar a ser instantáneamente sincero. Uno tiene que despojarse de las durezas del corazón, porque las durezas del corazón lo van engañando a uno. Y uno no puede llegar a ser sincero ante Dios porque hay la distorsión. Por eso dice, a fin de que seáis sinceros. Por eso nombra ese valor en esto, para que aprobéis lo mejor y a fin de que seáis sinceros. ¿Ves? Se logra la plenitud de la sinceridad e irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensible, que se mantiene estable. Aquí dijimos hasta el versículo 11. Aquí en el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia. Dice, llenos de frutos de justicia, ¿ve? Lleno de entendimiento, ¿cierto? Pero también de frutos mediante la conducta. ¿Ya? Aquí, que no tan solo dice, sino que también hace. Vive la palabra de Dios, como dice aquí, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Ve? Aquí
que son para gloria y alabanza de Dios, aquí que finalmente la persona se entrega al plan maestro de Dios, el plan maestro. Aquí luego tenemos aquí en Filipenses 2, ¿ya? En Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Veamos por parte, aquí hay cosas bien interesantes, dice si hay alguna consolación en Cristo, ¿ya? Si algún consuelo de amor. Primero que todo hay que entender, dice, si usa la palabra consuelo, ¿ya? Acuérdense que el consuelo, ¿ya? Es como aquí el bálsamo, ¿ya? La palabra de Dios es un verdadero bálsamo que hace muy bien al corazón. Se elimina la irritación, la ira, se va eliminando ahí los arrebatos, la impulsividad, se va eliminando de todo conflicto, porque uno va reconciliando. Se van eliminando entonces todas esas cosas. Por eso es un consuelo, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, hablando si alguna comunión, si se produce comunión aquí, ¿verdad?, entre el Espíritu de la ley con la razón. Dice, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí todo lo que se va aplicando en la vida, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Aquí dice, sintiendo lo mismo, aquí que todos vayamos, ¿cierto?, entendiendo lo que va resultando, ¿ya? Que todos vamos entendiendo lo que va resultando del estudio, de la perseverancia. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice aquí un camino, ¿ya? Un camino que cuando se encuentra uno con los hermanos se produce una identidad inmediatamente con ellos, porque vamos detrás de los mismos estudios, de las mismas metas. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda. Aquí uno no puede andar aquí provocando, ¿verdad?, aquí para llevar a la persona a contender sobre ideas, ¿verdad? Uno ya, a esta altura, uno ya no se enreda en discusiones, ¿ya? Dice, por contienda o por vanagloria, ¿verdad?, o por demostrar hacia los demás lo mucho que uno sabe. Es una actitud totalmente vana, como dice, antes bien con humildad, aquí una forma aterrizada, ya sabiendo cuál es nuestra realidad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí uno se mantiene con ese bajo perfil, ya uno se mantiene aquí de una manera, de manera que uno pueda estar en paz, ¿ya?, y en armonía con los escenarios que lo rodean a uno. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, no puedo estar centrado, ¿cierto?, y estar mirando mi conveniencia.
¿ya? Sino que cada cual también por lo de los otros, porque parece que hay que ver las necesidades del escenario. A veces Dios le presenta escenarios que son necesitados y que necesitan nuestra intervención, no porque el escenario lo necesite, sino porque yo necesito desarrollar esa cualidad, y es lo que Dios me está pidiendo a través de una prueba. Por eso es importante esto. Aquí nunca uno debe perder uno nunca debe perder el ángulo en esto, de entender que todo está trabajando para mi desarrollo, para mi necesidad como cristiano. ¿Ya? Si Dios, nunca puede uno llegar a creer que uno le hizo bien a la persona, que uno le ayudó a solucionar el problema, que Dios debe estar contento con uno porque mira todas las obras buenas que he hecho. No, no. Aquí la perspectiva correcta que uno debe tener es que son mis necesidades como cristiano, que tengo que desarrollarla y tengo que crecer en ella. Por lo tanto, ahí están las pruebas para uno, ¿ya? Para uno. Uno nunca debe perder ese ángulo de vista. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Jesús podría haber venido, Jesús podría haber él venido y haber solucionado muchos problemas a mucha gente, muchas enfermedades, ¿cierto? Como lo hizo, ¿ya? Y podía él haber ayudado aquí, como ayudado al Padre a solucionar los problemas. No, porque esa nunca era la intención. Jesucristo tenía que crecer como hombre, y tenía que crecer y desarrollarse mediante la ley para poder alcanzar también los objetivos, pero él no podía quedarse atrás. Así que él tenía que ir entendiendo el mensaje en la medida que el Padre se lo iba entregando. Dice, por eso dice, en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, de la misma manera, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿cierto? Jesucristo se había despojado de su divinidad, él era Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, no, él aquí, como dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él pasó por muchas dificultades y por pruebas muy duras aquí en la tierra, pero él tenía que seguir siendo hombre, él no podía aferrarse a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo de su divinidad, y para ser un hombre común y corriente, dice, tomando forma de siervo, aquí como un servidor a la causa, dice, hecho semejante a los hombres. Aquí era hombre, Jesucristo hombre, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo siguió todo el plan y cumplió aquí para poder derribar a la muerte. Acuérdense que él tenía que morir sin pecado. Él tenía que frenar la distorsión constantemente, ¿ya? Y tenía que la formación del mundo. Por eso él empezó a trabajar desde muy temprano en su vida, desde la adolescencia. Ahí él ya tenía una razón despierta y ya estaba trabajando en todo el mensaje y en todas las responsabilidades que tenía para poder cumplir todos los propósitos. Por eso, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo él Dios. Imagínense, siendo el creador de todo el universo, el creador de toda la tierra, el creador de toda la vida. Pero él no se aferró a ello, sino que cumplió. Aquí, como hombre, ya el tener que rescatar al ser humano del pecado, de la condición en la que estaba. Dice, por lo cual
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí eh, aquí Dios, aquí al lado del trono de Dios, aquí, como dice, le dio un nombre nuevo, aquí para que en el nombre de Jesús, aquí ese ya no era el verbo, sino que ahora era Jesús, el Hijo de Dios, ya, el Hijo del Padre, Dios. Así que los dos cambiaban totalmente su configuración y se transformaban en una familia. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí todo finalmente va a ser aquí bajo el dominio de ellos, ya cuando hayan cumplido todos los propósitos aquí en la tierra. Aquí vamos al versículo 11. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando todo el mundo vea quiénes eran ellos, y por tanto todo dominio se someterá a ellos. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahí es donde está el énfasis. Aquí, ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos, que quiere decir, trabajen. Trabajen continuamente en esto. Porque todo lo que logren trabajar aquí no será en vano. Un día verán que sí valió la pena haber pasado, ¿cierto? Haber trabajado arduamente en toda la ley. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿ve? Ocupaos en vuestra salvación, que quiere decir que es responsabilidad de la razón su propia salvación. Y dice, con temor y temblor. Con temor, aquí ya sabemos el temor a Dios, lo que significa, y dice, y temblor. Aquí manteniendo ese bajo perfil, manteniendo aquí una buena disposición para que cuando Dios le agregue a uno un entendimiento nuevo, entonces uno sea solícito y pronto a tener que aplicarlo, y cuando hay que hacer reconciliación, la haga, ¿me entiende? Uno, cuando hay que analizar, investigar, estudiar, hay que hacerlo. La persona ahí, como dice, y con temblor, pronto es la vida de uno, es el plan de Dios, todo lo que está en juego. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabemos que esto es la ley de la fe, que esto es una ley natural que Dios puso en cada uno, en cada ser humano, aquí, y que todos aquí pueden tomar la decisión de querer y de hacer las cosas, ¿ya? Por su buena voluntad, ¿no? El querer y el hacer también conlleva de que si yo quiero y estoy enterado de la ley, también la pueda llevar a cabo, la puedo hacer práctica en mi vida. Eso es muy importante aquí. Ya nos pilló el tiempo. Aquí quedamos en el versículo 14, aquí de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Así que ahí entonces nos veremos en el próximo video.